que tenga como morada un hoyo negro a millones de años luz de nuestro planeta. ¡Rayos y centellas! ¡El infinito tiene fin! ¡Oh! Pues, ¿de quién les hablo? Es del fabricante de estrellas, ni más ni menos. Es el más disparatado de todos mis amigos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Algo se mueve! ¡Ay! ¡Vamos a chocar! Pero gracias a ese meteorito que cayó en la estrella donde viajaba mi amigo el fabricante, se originó el delicioso lago de Mercurio. ¡Ah, bueno! El universo nunca deja de cambiar. Luego de años luz de viajar por el universo, visité la morada del fabricante y me di gusto con su gran lago de Mercurio. ¿De dónde saliste? ¿Quién eres? ¡Ah! Mi extravagante amigo no dejaba de señalarme con su pedrusco de onix en la mano, su único recuerdo del hoyo negro. Este fue el comienzo de nuestra amistad y el inicio de 1000 aventuras por el universo. ¿Quieren conocer la historia del fabricante de estrellas? Entonces, los invito para que lean el libro El fabricante de estrellas de Alejandro